Bienvenidos a En Directo TV. Hoy con una emisión especial del plebiscito que pretendía aprobar el acuerdo pactado en La Habana. Julio. Caterín, les tenemos las opiniones de los protagonistas de los acuerdos y las reacciones de todos los sectores políticos. Hoy, en un momento histórico para Colombia. Vamos con los titulares. Luego del triunfo del no, dirigentes del Centro Democrático pidieron renegociar los acuerdos de La Habana. Esta fue una patada gigantesca que le dieron al tablero. La clase política reaccionó a resultados del plebiscito. Sondeo de En Directo TV encontró que muchos de los votantes no leyeron los puntos del acuerdo de paz. ¿Sabía usted que por votar podía recibir un 10% de descuento en la matrícula de instituciones oficiales de educación superior? Les contamos qué otros beneficios otorga ejercer el voto en Colombia. Las FARC son las únicas que en este momento tienen una posición clara y concreta frente al futuro. Analistas explican nuevo escenario político después de victoria del no. Senador del partido de la U no daba ni un peso por el no. No va a ganar el no. Según la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, los niños tienen que seguir rindiéndole cuentas al grupo armado. En Cajicá la abstención llegó al 47%. En Directo TV reconstruyó la memoria del primer plebiscito en Colombia, cuando las mujeres votaron por primera vez. Este es En Directo TV de la Universidad de La Sabana. Julio Rodríguez y Caterín Méndez presentan las noticias. Luego de la celebración por el triunfo del no en el plebiscito, los dirigentes del Centro Democrático pidieron renegociar los acuerdos pactados en La Habana. Sin embargo, también enviaron un mensaje de tranquilidad a las FARC. Juan Pablo Jaimes habló con algunos senadores y directivos de la oposición. Aunque desde muy temprano partidarios y directivos del no se mostraban optimistas, en la sede Francisco Santos ni siquiera se creía en la victoria. Esto muestra que los ciudadanos muchas veces están por encima de sus dirigentes. Los resultados del plebiscito sorprendieron y llenaron de júbilo a todos los presentes, que festejaron con cantos y gritos de alegría. Es el momento de unir a Colombia para que esta paz llegue a buen puerto, pero una paz que, como lo hemos dicho, tenga justicia, tenga verdad, tenga reparación. Además, Francisco Santos le envió un mensaje a las FARC. Que queremos que este acuerdo continúe, que les vamos a dar todas las garantías. Antes de su viaje a Río Negro, el senador Iván Duque y el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga también expresaron sus opiniones respecto al futuro de la paz. Somos una oposición política, seguir trabajando por Colombia, seguirle aportando al país. Por eso nosotros cuando decimos no estamos reconociendo que queremos la paz, pero que queremos hacerle unas modificaciones a esos acuerdos y no queremos lacerar nuestra Constitución. En la sede del Centro Democrático el festejo no fue menor. Senadores y representantes a la Cámara celebraron mientras muchos pedían renegociar los acuerdos. Vamos a imponerle a las FARC y a Santos una nueva forma de pensar la paz, que es desmovilizarse y someterse a la justicia. Si las FARC querían paz, que se sienten a construir paz, pero si querían el poder, entonces ya sabemos que no querían paz. Nosotros estamos dispuestos a todo. Yo creo que ahora tenemos el gran reto de buscar un amplio acuerdo nacional. La ciudad en donde mayor votación sacó el no fue la capital de Antioquia, Medellín, con 431.173 votos. Juan Pablo Jaimes, En Directo TV. En las filas del sí se vivió una gran frustración. En Directo TV habló con varios ministros del gabinete del presidente Santos, Horacio Serpa y el expresidente Ernesto Samper. Esto fue lo que nos dijeron. Uno de los ganadores de la jornada electoral fue la Registraduría Nacional de Colombia. Una hora después del cierre de las mesas ya se conocía la tendencia que al final entregó ganador al no. La infraestructura respondió a las expectativas. A nosotros nos corresponde es garantizar la transparencia y las garantías para que todos los colombianos, todos los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio totalmente libres de cualquier prevención. El ministro de Defensa se anticipó al reporte de seguridad. Vamos a tener las elecciones en materia de seguridad y orden público más tranquilas de nuestra historia, con presencia de la fuerza pública en todo el país, de policía, fuerzas militares y en algunos sitios conjuntamente. Los ministros del gabinete del presidente Santos confiaban ciegamente en la victoria. Ahora nos falta atender, orientar y reconstruir este país. Un país en guerra de 52 años toca reconstruirlo y ese es el compromiso que sigue y lo tenemos que reconstruir entre todos. No es un problema del presidente Santos o de su gobierno, es de todos los colombianos.
El ministro de Salud habló del plan a seguir luego de que se hubiera firmado la paz. La afiliación de los más de 600.000 desmovilizados al sistema de salud, la gran mayoría va a estar afiliada a la nueva EPS y al régimen subsidiado. El expresidente Ernesto Samper dio su voto por el sí, pero no negó que la participación del no hizo más dinámica las elecciones. Ellos han jugado un papel muy importante porque imagínense lo aburrido que hubiera sido esta campaña sin nadie que se opusiera. De tal manera que el papel que ellos han jugado ha sido definitivo para que haya contraste. El escudero de Samper durante muchos años, Horacio Serpa Uribe, lamentó la victoria del no. ¿Qué va a pasar mañana? Esta fue una patada gigantesca que le dieron al tablero, las fichas al aire, los jugadores al suelo, el desconcierto, en fin, no sé. El exministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, pidió no echar por la borda los avances logrados en La Habana. Si es necesario mirar qué se puede reflexionar sobre lo que viene, pero el país no puede retroceder en materia de paz. Yo creo que esta es una oportunidad y como tal hay que buscar confluir. Busquemos una ruta y la ruta es un llamado de mucha confianza y mucha unidad por el país. El ganador en el plebiscito fue el abstencionismo con un 62.59% de la población. Desde el Hotel Tequendama, Gisela Torres, en Directo TV. En Directo TV realizó un sondeo con el fin de establecer qué tanto sabían los colombianos de lo pactado entre el gobierno nacional y las FARC. El resultado no nos sorprendió. La mayoría de los consultados no conocía a profundidad el contenido de los acuerdos. Valeria, ¿por qué los colombianos no se interesaron en leer los 6 puntos del documento final? Catherine, televidente, según algunas entrevistas que realizamos durante la jornada del plebiscito, encontramos que tanto la indiferencia como la desinformación son las razones principales por las que muchos colombianos no conocían el acuerdo. Escuchen ustedes mismos las declaraciones. En Directo TV quiso saber qué tanto conocían los colombianos sobre el contenido de los acuerdos firmados en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Y conoce de pronto el contenido de alguno de los 6 puntos que se pactaron? Pues exactamente no. Que se han pactado, no, exactamente no. Que digan al pie de la letra, no sé. ¿Conoces acerca del contenido de los acuerdos que se firmaron en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC? No los he leído ni nada de eso. ¿Cómo será el punto de participación política de las FARC? Pues sí, sé que les van a dar unas sillas en el Senado y en el Congreso, pero de ahí para acá no. Pues de los acuerdos de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno, pues en mi punto personal hay cosas muy buenas, como también hay puntos que no favorecen en sí a la sociedad, sino a las FARC. ¿Saben qué consiste el punto de restitución de tierras? No sé. ¿Conoce los puntos claves del acuerdo? Muy poquito, porque no me concentraron en eso, mi amor, pero yo sí tengo eso en la casa. No los conozco todos en su totalidad. En Directo TV también registró las opiniones de quienes sí leyeron el acuerdo. ¡Los campesinos del país! Me leí con cuidado el capítulo 3 porque me tocó presentarlo ante mis compañeros de oficina y el resto entre líneas. Por medios de comunicación y lo he leído también. Los que están contenidos en el acuerdo son 5, que son reforma agraria, narcotráfico, víctimas y justicia, participación en política. Algunas personalidades públicas del sí y del no manifestaron su opinión frente a la falta de interés por parte de los colombianos para leer los acuerdos. Pero te aseguro que todavía hay mucha población analfabeta y otra con un nivel de lecturabilidad muy pequeño. O sea, es una sociedad todavía muy pobre, somos muy subdesarrollados, carecemos de, incluso hasta el que sabe leer no tiene comprensión de lectura y esas propagandas eran mentirosas, no decían lo que decían los acuerdos. Yo diría que en un 5% lo leyeron y en un 95% no. Parte del problema aquí es que tuvimos 297 hojas de un acuerdo que se negoció 4 años y desafortunadamente el plebiscito solo duró un mes de campaña. Los colombianos no pudieron conocerlo a fondo. Por medio de una encuesta alcanzada a 100 personas antes del plebiscito, en Directo TV encontró que un 74% de los encuestados no leyó el acuerdo, frente a un 26% que sí conocía los 6 puntos contenidos en las 297 páginas.
También le preguntamos a las personas que desconocían el acuerdo las razones por las que se encontraban desinformados. El 48% afirmó que la negligencia era la mayor razón, mientras que el 41% dijo que la causa era la pereza. Frente a la pregunta, ¿cuál de los puntos pactados por el gobierno y las FARC considera que le faltó tratamiento? Un 30% afirmó que estaba de acuerdo con todos, mientras que un 16% consideró que la participación política debía ser reestructurada. Para nuestros encuestados, el punto mejor logrado por el gobierno nacional fue la reforma rural integral, con un 33% de aprobación, seguido del cese bilateral del fuego con un 21%. Una de las conclusiones a la que llegó en Directo TV fue que las personas que conocían el acuerdo fueron las mismas que votaron por el sí en el plebiscito, con un 82,9%, mientras que aquellas personas que no conocían el contenido de las 297 páginas no votaron o apoyaron el no en el plebiscito. Esta es toda la información que se obtuvo. Sigan con toda la información en el estudio. Valeria Alzate en Directo TV. Solo 13 millones de colombianos de 34 millones habilitados para votar acudieron a las urnas el pasado 2 de octubre. Tal vez muchos desconozcan los beneficios que se adquieren por ejercer el derecho al sufragio. Sergio Paniagua nos resume en su nota los principales incentivos. Si usted votó, podrá tener un 10% de descuento en la matrícula y preferencias en solicitudes de becas en instituciones oficiales de educación superior. El mismo descuento se aplicará a los trámites de expedición de pasaportes, duplicados de cédula y en el pago de la libreta militar. Para los servidores públicos, ustedes saben que siempre que se agota esta jornada, los beneficios consisten en el reconocimiento de un día de permiso prácticamente. Los empleados de entidades privadas tienen derecho a medio día libre, del cual podrá hacerse efectivo en un plazo no mayor a 30 días después de la votación. En la aplicación a un subsidio rural o de vivienda en concursos abiertos del Estado, quienes votaron tendrán preferencia. Esto piensan los colombianos. No tanto es por la rebaja en el costo de los documentos, sino que es que si uno exige, uno tiene que cumplir, y cumplir es cumplir con la democracia y cumplir con los derechos que tenemos, que uno de los derechos es el voto. Por último, para soldados y policías bachilleres, el votar les brindará rebajas en su prestación de servicio militar. Recuerde que para que usted pueda acceder a cualquiera de estos beneficios debe conservar su certificado de votación. Sergio Paniagua en Directo TV. El presente de los colombianos se encuentra marcado por la incertidumbre que dejó la victoria del no en el plebiscito. ¿Se renegociará el acuerdo? ¿Qué papel jugará el Centro Democrático con el expresidente Uribe a la cabeza? ¿Cuánto tardará una nueva negociación? ¿Las FARC aceptarán este nuevo escenario? Jensi Hernández se encuentra con dos expertos para analizar el panorama político del país. Jensi, adelante. Precisamente nos encontramos con Juan David Cárdenas. Él es politólogo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en estudios políticos de la misma sede y además una especialización en opinión pública y mercadeo político en la Universidad Javeriana. Además, tenemos a otro politólogo invitado en Directo TV. Se trata de Cristian González. Él es politólogo de la Universidad del Rosario y tiene un magíster en filosofía aplicada en la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Cuéntenos por qué ganó el no. Ya en encuestas anteriores habíamos notado que los resultados iban a ser a favor del sí en la campaña política. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que creo es que fracasó el discurso del terror del gobierno. El discurso del terror del gobierno consistía en amenazar a la gente, básicamente, de que se iba a desatar la guerra de nuevo. Juan Manuel Santos llegó a decir incluso que iba a haber una guerra urbana. 62.6% de abstención al voto. ¿Por qué tantas personas decidieron no ir a votar a las urnas en el país? Eso en el caso colombiano no debe sorprendernos. El promedio histórico de abstención en Colombia está entre el 55 y el 60%. Históricamente la gente en Colombia no ha participado y muchos de alguna manera sitúan el antecedente de este comportamiento al anterior plebiscito que hubo con el Frente Nacional, en donde muchos colombianos terminaron totalmente descontentos por el contexto político que se estaba viviendo. Con los resultados que arrojó la jornada del plebiscito, ¿qué espera Colombia? Las FARC ya lo dijeron, o sea, no, para nosotros no hay vuelta atrás. Nosotros ya abandonamos las armas, no vamos a volver al monte. Básicamente le tiraron el balón al Estado diciéndoles, como usted verá, qué va a hacer con nosotros. Y creo que la respuesta del Estado, o la no respuesta, también es muy confusa. Yo creo que ni el gobierno pensaba que iba a perder, ni el uribismo pensaba que iba a ganar.
Las FARC son las únicas que en este momento tienen una posición clara y concreta frente al futuro. En caso de que se volvieran a emitir unos nuevos acuerdos de paz, ¿se volverían a refrendar o cuál sería el mecanismo para aprobarlos? Yo pensaría que el procedimiento adecuado es ese, pero recordemos lo que el plebiscito no era necesariamente obligatorio, entonces ya es potestad de los que están negociando. Si la tercera parte que no estaba de acuerdo ya está de acuerdo, pues uno de alguna manera entendería que no sería necesario volver a convocar, pues yo creo que sería redundante volverle a preguntar a la gente. ¿Cuánto podría demorarse el proceso de una eventual renegociación de los acuerdos de paz en Colombia? Yo creo que tiene que ser algo muy rápido, o sea, el acuerdo ya está firmado y se supone que se renegocia sobre lo que ya está en el papel. Yo creería que no puede durar más de 6 meses. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos politólogos invitados al escenario de En Directo TV. Sigan ustedes en estudio, Jensi Hernández, En Directo TV. El jefe del equipo negociador Humberto de la Calle y el general en retiro Óscar Naranjo votaron en la calle 114 con carrera sexta al norte de Bogotá. Sus argumentos para defender el sí no fueron suficientes. Isabela Escobar de En Directo TV habló con ellos antes de conocerse los resultados. Isabela, ¿qué dijeron los miembros de la Comisión de Paz antes de votar? Julio, televidentes, acompañados por sus familias, los miembros de la Comisión de Paz hicieron un llamado a la sociedad para que eligiera bien, según ellos votando por el sí. Además, en este punto de votación estuvo uno de los mayores oponentes al acuerdo de paz con las FARC, el exministro Fernando Londoño. Pero para que conozcan más, aquí está la nota. El jefe negociador de los acuerdos para el gobierno, Humberto de la Calle, votó alrededor de las 10 de la mañana. En ese momento convocó a los colombianos a olvidarse de la lluvia y a salir a votar. Nosotros creemos que el sí es el mejor camino, que abre esperanzas y expectativas. El no ya lo ensayamos, llevamos 50 años de conflicto. Además están pasando cosas, la guerrilla comenzó la destrucción de armamento artesanal ayer, ha ofrecido un inventario de bienes para reparar, ha pedido perdón, sería lastimoso que eso se frustrara. El general en retiro, Óscar Naranjo, votó por tercera vez tras 36 años en la Policía Nacional. Además, invitó a los colombianos a elegir el sí. Este es un día al mismo tiempo para rendirle tributo y honor a tantas víctimas de este conflicto y decirle masivamente a los colombianos, a esas víctimas, que no queremos más víctimas y que su dolor realmente nos trae a estas mesas a votar para decir sí a la paz. A pesar de que en las encuestas el sí llevaba la delantera, los representantes del no tenían esperanza de otro resultado. Me siento muy esperanzado en que el país no quede en manos de Timochenko. Al final de la jornada abundaba la tristeza en los rostros de quienes votaron por el sí. El 3 de octubre, el día después del plebiscito, Humberto de la Calle dejó a disposición su cargo al presidente. El presidente ratificó su cargo y no lo removió. Además, conformó un grupo que se reuniría en los próximos días con los representantes del no. Humberto de la Calle, la canciller María Ángela Holguín y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas serían los que se reunirían con el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el senador Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. Nosotros seguiremos muy pendientes de esta información. Siga Catherine, usted en estudio, Isabela Escobar, En Directo TV. Gracias, Isabela. En Directo TV recogió la opinión de diversos sectores políticos durante la jornada del plebiscito. Algunos senadores como Armando Benedetti del partido de la U ni se sonrojaron al afirmar que el no tenía ninguna posibilidad de ganar. Valentina Cortés a continuación nos presenta un amplio panorama de conceptos. Un cafecito, está ahí mamando gallo. El senador del partido de la U, Armando Benedetti, pagó muy caro su arrogancia al descartar un revés para el sí. Ganando el sí significa que nosotros podemos escribir un nuevo futuro como historia, como país, que volvemos a recuperar un derecho fundamental de la paz, que no va a haber mucho más muertos, que no solamente es para que la FARC hagan un partido, sino para acabar con las causas de la conflictividad. ¿Y si gana el no? Hipotéticamente. No va a ganar el no. El exceso de confianza también estuvo presente en las filas del no. Los que queremos la paz, que somos los que vamos a votar el no, vamos a ganar. Aquí hay una mayoría silenciosa que se va a manifestar, que se está manifestando.
Los argumentos de los opositores no se escondieron. El tema de que los principales responsables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de privación de la libertad es un mal mensaje para Colombia e insostenible internacionalmente. También participaron los que mantenían una posición neutral. Es hacer un pacto nacional por la reconciliación. Entender que aquí no hay enemigos de la paz. Conocidos los resultados, los nervios y la tensión se apoderaron del lugar. Por lo menos la mitad o casi la mitad del electorado se han dejado atrapar de un mensaje de violencia, de venganza, un mensaje que pretende atarnos a un pasado de un conflicto armado doloroso y costoso como el que hemos vivido en Colombia. Quería morir en paz, dejarle un futuro país, dejarle un país a mis hijos. Colombia no ha aprendido a perdonar. Pese a la derrota en las urnas, Santos siguió contando con apoyo de algunos sectores. ¡Santos, amigo! ¡La paz está contigo! Vamos a rodear al señor presidente y por supuesto todos vamos a buscar un consenso nacional, buscar salidas para que la paz, no se levanten de la mesa y podamos seguir con este anhelo de paz de todos los colombianos. Al finalizar la jornada también se escucharon voces en contra de algunas comunidades religiosas. Sacaron a la población a votar contra del plebiscito sin pensar que esto era el cambio para el país, sino solamente pensando en el odio contra la ideología de género y la población LGBTI. Entre lágrimas, vencedores y vencidos, la búsqueda de la paz terminó siendo motivo de discordia para el pueblo colombiano. El no ganó con 6.430.266 votos y el sí se fue con la derrota con 6.372.293 votos. Valentina Cortés, en Directo TV. También salimos a la calle para preguntarle a los electores si estaban de acuerdo o no con la participación política que se le ha prometido a las FARC. El resultado los va a sorprender. Catherine Méndez. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En Directo TV realizó un sondeo con la gente para saber sus apreciaciones en cuanto a tener a las FARC en la política. No sin antes contarles en qué consiste este punto del acuerdo. En el 2018 presentaría su lista al Senado y listas a Cámara donde tengan posibilidad. Le echen el discurso a la gente sabrá si vota por ellos o no. Y así no obtuvieran la votación necesaria, exigible, obtendrían 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara. En el periodo 2018-2022 y 2022-2026. Se argumenta para que ellos se hagan ver de la gente, muestren su desempeño en el Senado y ya la gente vea que no son ningunos monstruos, entonces se puede seguir votando por ellos. Diferentes perspectivas se vieron en la jornada de votación del plebiscito. Antes de conocer los resultados, la gente fue muy positiva en cuanto a que las FARC hagan parte del Congreso. ¡Paz! ¡Paz! ¡Colombia quiere paz! Me parece que les da la oportunidad de que se defiendan a través de sus ideas, más allá de las armas. Esto es una democracia y la democracia como tal pues es participativa. Y si ellos se acogen y se entendieron que ya con la guerra no pudieron tomar el poder, pues que lo intenten y que el pueblo lo decida como estamos decidiendo hoy, si queremos seguir en guerra o queremos seguir en paz. Porque tienen las mismas oportunidades, hay que cambiar la historia, hay que darle las mismas oportunidades a cada colombiano. Es muy diferente que el señor tenga una idea, él otra y yo otra, pero que nos lleguemos a matar por las ideas es ignorancia. Muy pocas personas se mostraron apáticas, dolidas o indignadas por el punto del acuerdo donde se daba participación política a los miembros de las FARC. ¡Que viva la paz como sea! Violador, asesino, narcotraficante. Y ahora va a venir aquí con 5 curules que les cedió el señor Santos. Entonces, por lo tanto, no estoy de acuerdo. Seguirán siendo guerrilleros, seguirán siendo narcotraficantes y seguirán siendo terroristas. Eso es todo. Les toca ilustrarse para poder hacer política. Porque una cosa es manejar el gatillo y otra cosa es manejar la mente y las ideas. La opinión de los colombianos se vio dividida. Sin embargo, después de los resultados, el no celebró efusivamente. En medio de la incertidumbre política que reina en el país, nos hemos olvidado de las víctimas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los menores reclutados por las FARC? Según la Federación Colombiana de Víctimas, los niños liberados tienen que seguir rindiéndole cuentas al grupo armado. María Fernanda Restrepo nos amplía el tema en la siguiente nota. La Federación Colombiana de Víctimas de las FARC es una organización no gubernamental que tiene como principal preocupación el reclutamiento de menores por parte de las FARC. Las FARC están, entre comillas, liberando, pero no exactamente liberando, sacando de los campamentos
a los menores de 15 años, pero los envían a su región, a sus familias, con una especie de tutores a los que ellos tienen que reportarse, de manera que esos niños siguen bajo el control de las FARC. Esta organización había elevado una petición a la Corte Constitucional para que los niños fueran entregados antes de realizarse el plebiscito. Es una manera que tienen las FARC de ocultar el tema del reclutamiento de menores. Entre el sí y el no hay un punto en común. Los niños deben ser vistos como víctimas y no como victimarios. Nuestra obligación es proteger la vida de todos los seres humanos, exigir la libertad de todos. Pero es que los niños son especialmente frágiles. Sin embargo, para los defensores del sí, el primer paso estaba servido. Si se acaba la FARC, pues no hay nadie en armas y no hay niños en la guerrilla, porque no hay guerrilla. En Directo TV habló con la gente para preguntar si realmente creen que van a entregar a todos los niños reclutados. A todos es una palabra que abarca mucho, ¿no? Pero sí tienen que devolverlos. Tendríamos que creer en la buena fe. También preguntamos si el gobierno debía ejercer algún tipo de presión para devolver a los menores lo más pronto posible. Pues yo creo que ya eso está establecido dentro de los acuerdos. Debe haber un tiempo prudencial para que los devuelvan. Sí, yo estoy segura de que se va a lograr mucho beneficio para los niños que están allá. El acuerdo para la salida de los menores del grupo guerrillero fue anunciado el pasado 15 de mayo entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. María Fernanda Restrepo, en Directo TV. En Directo TV efectuó un recorrido por Bogotá para apreciar cómo se realizaban las elecciones en diferentes sectores de la capital. Comenzamos en el norte, en la localidad de Usaquén, y terminamos en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur. Paula Cuellar nos cuenta los detalles. Desde las 10:30 de la mañana en Usaquén, al norte de Bogotá, se vio un movimiento de personas en los sitios de votación. Ni la lluvia les impidió ejercer su derecho al sufragio. En esta localidad se sentía el gran anhelo de que ganara el sí. Las personas que no han sufrido la guerra es las que dicen el no. En horas de la tarde, en el barrio Quiroga, al sur de la ciudad, se registró poco movimiento de votantes. Aparentemente, a muchas personas el plebiscito no los motivó lo suficiente. Estuve leyendo gran parte de los acuerdos, pues yo creo que por cuestiones de tiempo no terminé el 100%, pero yo creo que más de un 80% sí leí acerca del tema. A pesar de que hoy se esperaban en el barrio El Quiroga 14.000 personas para que ejercieran su derecho al voto, solo asistieron 3.000. María Paula Cuellar, en Directo TV. El de 2016 fue el segundo plebiscito realizado en toda la historia de Colombia. Por eso quisimos reconstruir lo que pasó en la consulta de 1957, cuando los electores decidían la conformación del Frente Nacional. A través de Elena de Sánchez, una de las primeras mujeres en ejercer su derecho al sufragio, Julio Rodríguez estableció un paralelo entre estos dos momentos históricos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo aún digo sí. Mientras Colombia se debatía entre el sí y el no en el plebiscito por el acuerdo entre el gobierno y las FARC, la historia del país nos remonta a la época de la primera consulta de este tipo en 1957. Por ese entonces se buscaba aprobar o no el Frente Nacional. Surge de la necesidad de llegar a un acuerdo nacional entre los conservadores, ¿sí?, y los liberales. Se unen y establecen el pacto que conocemos como Frente Nacional. En este episodio tuvo por primera vez participación ciudadana la mujer. Una de ellas fue Elena de Sánchez, una bogotana que a los 22 años ejerció su derecho al voto. Cuando uno iba a votar, era muy chistoso porque en cada mesa de votación tenían un tintero con una tinta roja y uno tenía que meter el dedo índice en ese tintero como que cubriera hasta casi la primera falange, y esa tinta era imborrable, esa duraba como 8 o 15 días y no se caía. Elena, hoy de 81 años de edad, critica la falta de compromiso de los jóvenes con decisiones determinantes para el país. Tienen que aprender que esa es su oportunidad de expresarse. Además, a través de su ejemplo espera transformar la mente de los jóvenes en Colombia. Sí. El fenómeno de la abstención también se vivió en las afueras de la capital. En Cajicá solo votaron 20.062 personas de las 38.000 habilitadas para ejercer este derecho. A las fuertes lluvias se les echó la culpa de esta situación. Juliana Fernández siguió en este municipio la jornada electoral.
Las lluvias acompañaron las votaciones desde el inicio de la jornada. La policía de Cajicá dispuso 35 uniformados para apoyar la seguridad durante el plebiscito y prevenir cualquier emergencia climática. Contamos con policías aparte, no solamente los que tenemos en este dispositivo, sino otros policías que están aparte para realizar el acompañamiento a las diferentes personas. Igualmente contamos con el personal de bomberos y la personal del hospital, las diferentes ambulancias que nos colaboran con esto. Los simpatizantes del sí mantuvieron su optimismo hasta el final de los escrutinios. Pues yo creo que hacia el sí, porque todo el mundo somos conscientes que necesitamos un país en paz, no un país en guerra y desangrado, necesitamos un país en paz, sobre todo para las nuevas generaciones. El alcalde de Cajicá tampoco perdió la esperanza hasta que finalizó la jornada. Yo veo mucho positivismo, veo más el tema fuerte del sí, esperemos que sea así. En total, 85 mesas fueron habilitadas en el municipio de Cajicá. Definitivamente debemos aprender a participar de las grandes decisiones de nuestro país. La abstención no debe ser una opción. Confiamos en que nuestros políticos dejen a un lado sus vanidades personales y se preocupen más por las víctimas del conflicto armado. Los esperamos en nuestra próxima emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @endirectosabana. Hasta luego.